Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Andrés Manuel López Obrador busca producir el 80% de la gasolina que consumimos y dejar de importar. Recordemos que hemos visto que nosotros estamos consumiendo gasolina, que realmente la mayor parte de esta gasolina que consumimos no se está produciendo aquí en México, sino se está importando. Ya muchos datos han salido sobre esto, incluso el mismo presidente ha hablado sobre este tema. Entonces, López Obrador busca blindar el país con Pemex y de esta forma lograr la soberanía energética. Esto es lo que estamos viendo. Van por control total de AMLO sobre Pemex. Y dice esta nota: diputados buscan dar todas las facultades al director de la empresa, Octavio Romero. Pretenden que el país obtenga soberanía energética y reducir la compra de hidrocarburos. Y dice: la reforma a la ley de Pemex está prevista para su discusión el próximo 20 de febrero. La propuesta pretende que los consejeros de la empresa sean considerados funcionarios públicos, y esto es parte de lo que estamos viendo. Vamos a empezar a revisar parte por parte de esta información, porque hoy el presidente de México en la conferencia matutina justamente habla de este tema, diciendo que se ha saqueado, que esa gallina de los huevos de oro le han torcido el pescuezo, dice así Andrés Manuel, y dice: uno de los principales objetivos es alcanzar la capacidad de producir 80% de la gasolina que consumimos, lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el Ejecutivo Federal plantea. O sea, esta soberanía energética que el presidente busca, que López Obrador busca, al tiempo que disminuirán a 200,000 barriles diarios las importaciones, reduciendo así la balanza comercial negativa de hidrocarburos e incrementando la productividad de la industria nacional. ¿Qué está pasando con las importaciones? ¿Cuánto estamos produciendo o por qué se habla precisamente de este tema? Pues hemos visto que Pemex produce la menor cantidad de gasolina del sexenio. Esto hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y dice: la empresa productiva del estado importa más del 50% de la gasolina que se vende en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos consumiendo gasolina, pero no se está produciendo aquí en México. Y estas son algunas de las gráficas que hemos visto. Lo publica Forbes y dice: menos gasolina propia en México. Y esta es una triste pero real gráfica de lo que está pasando en Pemex y con la producción de la gasolina. Dice por acá: la producción nacional de gasolina ha venido en declive desde el 2013. Por el contrario, su importación registra cifras históricas. Y esto es lo que estamos viendo. La gasolina elaborada en México, fíjense nada más, los hidrocarburos elaborados en México, cómo ha ido desde el 2012, 2013, a partir de 2013 realmente ha venido mostrando una pérdida muy significativa. Vean nada más los niveles de pérdida. Y esto hablando miles de barriles diarios. Aquí están estas cantidades, miles de barriles diarios. En 2017 se está cerrando con la importación de 570,000 barriles diarios. O sea, fíjense la gravedad de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que dice López Obrador? ¿Qué es lo que quiere López Obrador con todo esto que se está viendo? Pues quiere dejar de importar 200,000 barriles diarios. Esto para contrarrestar esta lamentable e históricos datos de importación y elaboración de gasolinas aquí en México. Esto es lo que estamos viendo. Entonces dice por acá: van por el control total de AMLO sobre Pemex, y empieza a hablar sobre este tema. El proyecto de dictamen de 84 páginas al que tuvo acceso este diario describe que a través de esa línea de mando ambos, el presidente y el titular de Pemex, podrán dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral a la empresa en materia de exploración, transformación y refinación. ¿Por qué enfatiza en este tema? Hoy, a como se encuentra la ley, podemos decirlo,
Se dice que el ejecutar y el director de Pemex no pueden finalmente operar, podrán tener la mejor estrategia, pero si el Consejo Nacional de Hidrocarburos no acepta esto, no pueden operar, no tienen facultad para operar. Y es justo lo que están buscando. Dice, el dictamen busca delimitar claramente las atribuciones del Consejo de Administración y del director. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca que quede muy claro las funciones de cada uno, del Consejo de Administración y del director. Y dice, porque lo que actualmente observa la ley diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no que opera. Esto es lo que nos está diciendo. Finalmente, el director de Pemex y el ejecutivo podrán tener el mejor plan para la vigilancia, para combatir el robo de combustible, que es lo que hemos estado viendo, una estrategia para explotar, para impulsar Pemex, pero no tienen finalmente la facultad para operar. Y sin esto, pues podría el Consejo de Administración decir no y no se hace absolutamente nada. Y entonces nos dice, uno de los principales objetivos es alcanzar la capacidad de producir 80% de la gasolina que consumimos, lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el Ejecutivo Federal plantea, al tiempo que disminuiría a 200,000 barriles diarios las importaciones, reduciendo así la balanza comercial negativa de hidrocarburos e incrementando la productividad de la industria nacional. Y nos dice también, en el documento se establece que se abre la puerta a la desintegración de las filiales para dar paso a una sola empresa, como operó en el pasado hasta antes de las reformas estructurales, facilitar la asociación o alianzas con las empresas que Pemex decida sin pasar por la autorización del Consejo Nacional de Hidrocarburos. Y dice, el documento con fecha para su discusión el próximo 20 de febrero, que nace de la iniciativa que presentó la diputada Carla Yuritsi y suscrita por los legisladores de Morena, subraya que con este proyecto Pemex está obligado a maximizar la renta petrolera, asegurando el máximo factor de recuperación de los hidrocarburos del Estado, garantizando la seguridad y soberanía energética para contribuir al desarrollo nacional, teniendo como referencia que es una empresa del Estado mexicano. Y nos dice, de hecho, plantea que soberanía energética significa que todos los recursos energéticos deben permanecer bajo la propiedad nacional, el control y la gestión del Estado. Y dice también, facultades del director. Respecto al director de Pemex, el proyecto señala la necesidad de fortalecer sus facultades operativas y absorber funciones que actualmente le corresponden al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que llevan implícitas la toma de decisiones y la conducción de la petrolera relativas a aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones y sus empresas productivas subsidiarias en torno a empleados de confianza. Y finaliza este documento diciendo, en este sentido, prevé la posibilidad de actualizar el plan de negocios de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias ante la presencia de escenarios de crisis económicas, profundos cambios en el marco petrolero internacional o cuando se contemple la realización de nuevos proyectos de gran magnitud de mejora tecnológica, así como nuevas adquisiciones prioritarias, es decir, migrar de un esquema de plan de negocios rígido a uno flexible que responda a escenarios de emergencia nacional. Nos está diciendo que hoy existe un plan de negocios rígido que si se presenta un problema o un escenario de crisis, es muy difícil mover, es muy difícil tratar de actuar para actuar frente a esta crisis. Y con esto nuevo que se busca un modelo de negocios flexible para que responda a diferentes escenarios, incluido un escenario de crisis. Recordemos lo que hizo el presidente en los últimos días. Él hizo esto. Ejército toma control total de la seguridad de instalaciones de Pemex. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues esto que estamos viendo, la disminución del robo de combustible. Esto que se ha estado exponiendo en diferentes días
o se expuso mucho en diferentes días. Entonces hoy se busca eso, se busca producir el 80% de la gasolina que consumimos y reducir o dejar de importarla. Esto es lo que habló el presidente por la mañana cuando precisamente le tocaron este tema de la gallina de los huevos de oro. Gracias, presidente. Buenos días, Eduardo García de la agencia Infocel y del portal Sentido Común. El viernes nos solicitó investigar cuánta inversión extranjera había en el sector petrolero, energético versus telecomunicaciones. Lo hicimos revisando un archivo del gobierno de 9,000 renglones. Las cifras que encontramos fueron 9,300 millones de 2015 a 2018 en el sector energético, el doble de telecomunicaciones, 4,300 aproximadamente. No estoy seguro que nuestra metodología sea totalmente cierta. Le pasé el archivo a Jesús para que la revisara y nos pudiera comentar. Hago una advertencia. Si quitamos la inversión en gas, la inversión en energía cae a 3,000 millones, inferior a telecomunicaciones. Pero en telecomunicaciones también hay una inversión de 1,700 por la compra que hizo AT&T de Grupo Iusacell, por lo que quedarían muy similar. En fin, todo esto es para preguntarle un detalle. Usted habla y habla bien de que los considerandos de la reforma energética sobrevendieron este proceso. Tiene toda la razón. Estamos lejos de los 3 millones de barriles diarios. Sin embargo, sí se está produciendo petróleo por privados. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son 70,000 barriles diarios por día, que no es despreciable. 170,000 millones de pies cúbicos de gas. Es decir, no hubo la gallina de los huevos de oro, como se vendió la reforma energética. Pero si bien no hay una gallina, hay una gallinácea sin plumas, que ni huevos produce, ni canicas, pero sí produce un balín de oro. Con su autoridad moral, ¿no cree que se podría aprovechar esta estructura para que este pequeño esbozo de beneficios para México pudiera crecer y dar esos huevos de oro que se dice, junto con la otra gallina, que es Pemex, a la cual usted ya le está extirpando el cáncer que por años la ha drenado? Es decir, creo que el corral de México caben 2 gallinas de huevos de oro, si me lo permite. Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Bueno, en esencia, y hablando de gallinas, yo creo que los neoliberales, tecnócratas, con el distintivo de la corrupción, se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Así lo puedo decir. Dice Andrés Manuel, pues estos señores se esmeraron y lo único que les preocupaba era torcer el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Amigos, entonces hoy con esto que estamos viendo, se busca que el presidente ya no solo pueda ser un observador más en el centro administrativo de Pemex o en el propio Pemex, sino tenga la facultad para revisar estos planes estratégicos junto con el director y los técnicos y empezar a operar. Y de esta forma producir, ellos buscan esto, producir el 80% de la gasolina que se consume en México y dejar de importarla. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para que le lleguemos a más personas. Cada día somos más y estamos seguros, seguiremos sumándonos a este gran equipo. Que tengan excelente día y nos vemos en un ratito en una próxima nota. Bye.